gusto de saludarles a todos. Gracias por participar de este nuevo eh, conversatorio en foros de Heinsohn. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema que se nos avecina a todas las empresas, por lo menos en Costa Rica, con el tema del pago del aguinaldo. Conmigo me acompaña en el día de hoy nuestro gerente de producto, que va a ser nuestro presentador principal, Eric Cordero, que es el gerente de producto de Heinsohn para Centroamérica. Y también nos acompaña el señor Iván Trattenberg, que es nuestro gerente general para la región, y mi persona viendo la parte comercial. Así que sin más preámbulo, entremos en materia, Eric. Si querés nos comenzás a presentar ahí. Vamos a dar una pequeña reseña de qué es Heinsohn y luego vamos a estar con la temática de estar revisando este cálculo o este pago, cómo se origina, cómo llegamos hasta él y vamos viendo. Rápidamente, Heinsohn, somos una empresa que estamos en Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, en temas de nómina y gestión humana. Aquí un poquito, como digo yo, la trayectoria de lo que ha sido la parte del pago de nóminas en el 2005 y creo que hasta el 2023-24 seguimos con nuestro querido amigo el Excel. Muchos de ustedes todavía siguen pagando Excel con Excel. Ya para el 2010 habían varios, o habíamos varios actores en la película donde aportábamos un software, pero el tema con el software de planillas es el tema de lo cambiante que se vuelve. La legislación cambia. Entonces, no es un software como un ERP, ¿verdad? Como el sistema financiero contable de las empresas, que es bastante metódico, sino que es muy cambiante. De hecho, hay pocos stakeholders en el tema de nóminas, ¿verdad? Y por eso terminamos muchas de las empresas siempre regresándonos a tal vez una solución, como digo yo, parte software, parte isla de información en Excel, porque los proveedores de software no actualizan sus legislaciones. Ya para el 2015, y aquí sí retomo lo que nosotros como Heinsohn somos, eh, habíamos incluido la parte de autogestión, data analítica, que hoy por hoy se habla muchísimo en las empresas, necesitamos mucha data para tomar decisiones, ahora no solamente de nuestro negocio, sino también de la parte de nuestros colaboradores. Y uno de los temas que ha comenzado a girar mucho en el entorno de recursos humanos tiene que ver con la parte de ciberseguridad, ¿ok? Y este año cobró una relevancia importantísima, especialmente que este año, de acuerdo a Fortinet, cada 11 segundos se está dando un ataque a empresas en Latinoamérica. ¿Ok? Eso suma, si mal no calculo mal, 770 millones de ataques solo en este año. Entonces es sumamente relevante de que la información que ¿verdad? Es crucial e importante. Ahí ustedes tienen el nombre, la cédula, el número de cuenta, lo que se le está depositando a los colaboradores, que no esa información no sea expuesta hacia la comunidad, a que salgan en Facebook o en algunas otras redes. Em, Hago este caso, como digo yo, público, no con el afán de dañar la imagen de la empresa, pero sí la semana antepasada hubo un ataque a un retailer fuerte aquí en Costa Rica y Centroamérica, y a mí me mandaron una carta diciéndome que los datos habían sido vulnerados, que ellos estaban revisando. No sé si a ustedes les llegó esa misma carta, a mí sí me llegó por parte de este retailer, ¿verdad? Y ahí es donde ya uno comienza a dudar de las llamadas, especialmente ahorita, Eric, ¿verdad? Con el tema del pago del aguinaldo, que te hagan esa llamada y que te digan, vean, se acaba de ganar un carrito lleno de víveres, ¿verdad? El pavo, el jamón, ¿verdad? Para el 24, y usted ingresa sus datos y le bajaron el aguinaldo. Ok, entonces eso hay que tenerlo muy presente hoy por hoy.
Obviamente ya Hinson está trabajando desde principios de año con el tema de inteligencia artificial. Ya muchos pensábamos que iba a ser una novedad, una moda, pero no. Inclusive con el traspaso de poderes del CEO de ChatGPT o OpenAI esta semana con la gente de Microsoft que iba y se volvía, pues ya la parte de AI es una realidad. Y pues nada, es una herramienta que viene a ayudar a los departamentos de recursos humanos. Sé que hoy estamos hablando de aguinaldos, pero que es un cálculo que pertenece a la parte de nómina, pero igual en la parte de recursos humanos ya se viene a hablar de la parte de gestión humana. Si querés, vamos pasando, Eric. Un poquito cómo debería estar armado este rompecabezas o este Lego, ¿verdad? Para las empresas. Como digo yo, cuando uno tiene una empresa de hasta 50 colaboradores, puede ser que sea manejable el día a día, ¿verdad? Las acciones de personal, las vacaciones, los permisos, las incapacidades, en fin, el día a día, los pagos, las comisiones, vean que ahí se va acumulando, se va acumulando. Pero ya más de eso, uno tiene que comenzar a pensar en esta parte de este tech stack, ¿verdad? De recursos humanos o de nómina, donde uno tiene que tener esa capa de control de planta, la estructura organizacional, la descripción de los puestos. Tenemos que tener la parte del pago, hacer los pagos correctamente, de forma segura, de forma transparente para los colaboradores, que sepan qué es lo que le estamos pagando, qué es lo que le estamos deduciendo, ¿ok? Y además, en la parte de selección y reclutamiento, pues hoy se habla más de atracción que de selección y reclutamiento. Ya inclusive en la parte de inducción y de capacitación, ya nosotros para el 2024 venimos con un Moodle integrado dentro de en nuestra plataforma. Entonces usted puede subir todos sus videos y toda la parte de capacitación para que ese proceso sea totalmente integrado al expediente digital del colaborador. En la parte del egreso, pues tener la desvinculación y avanzando aquí un poquito, pues lo que nosotros recomendamos que un sistema o un software de recursos humanos debe de contar. En estos, por lo menos estas 5 características, no las voy a mencionar, les quedan ahí, ¿verdad? Que sea óptimo, amigable, que sea en la nube, que tengan los cumplimientos de 9001 y que tengan estas herramientas para que ustedes puedan evaluar correctamente a sus colaboradores. Eric, con esto creo que termino yo mi participación. Ahí está don Eric y don Iván, un poquito de su trasfondo y seguimos con vos. Contanos qué nos tenés en la parte de el tema de pago de planillas. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué es exactamente? ¿Qué es el aguinaldo? ¿Y por qué todos los ticos hablamos del famoso aguinaldo para pagar marchamos Así en es, esta Ale. época? Pues bueno, me da mucha alegría al saludarles. De verdad, gracias por sacar ese espacio de sus agendas. Para nosotros, de verdad, nos honra mucho este espacio. Esperamos sea de utilidad. El aguinaldo, Alex e Iván, ay, es una fecha que cuando se acerca todo el mundo está contentísimo, ¿verdad? Y cuando todo se paga de forma adecuada, tenemos al colaborador más alegre. Pero cuando hay algún tema confuso o algún cálculo, vamos, no lo hacemos, no lo hacemos adrede, pero cuando hay alguna falla en el cálculo, wow, tenemos a 2, 3, 5, 10 personas golpeándonos la puerta, ¿verdad? Porque somos la peor empresa. Y así es. Cuando un colaborador recibe su aguinaldo, ya les digo, es súper contento porque evidentemente es un dinero que es bien aprovechado en la mayoría de casos. Pero cuando a nivel de no tanto de recursos humanos, porque quizás ese es el día a día de recursos humanos, pero cuando un colaborador no entiende qué implicaciones tiene este cálculo y saca conjeturas y saca, mira, es que yo hice un cálculo aquí de lo que sumé y esto me dio y usted me está pagando menos. Tenemos a alguien confundido y molesto con la empresa. Y por eso queremos iniciar primero comentando qué es el aguinaldo. Nuevamente, de parte de recursos humanos entendemos, ¿verdad?, que es un beneficio económico anual que se genera
por todo el trabajo que ha generado el colaborador en favor de la empresa para la cual trabaja. También entendemos que es un derecho irrenunciable, es decir, no es que yo como empresa puedo decirle a Eric, mira Eric, te voy a dar, no sé, una semana más de vacaciones, pero no te deposito el aguinaldo. No, eso no es posible. Y pasa, muchas veces pasa. Hay quizás algunas prácticas eh, no adecuadas, ¿verdad? Que pasan en muchas empresas aún y que nos llevan justamente a ese no pago, ¿verdad? Y a esa negociación un poco distinta en función del aguinaldo. Hay que entender que el aguinaldo es un derecho irrenunciable por parte del colaborador. Ahora, ¿quién tiene derecho a él, Alex? Bueno, realmente tiene derecho a este aguinaldo toda persona, ya sea en un trabajo, perdón, en un contrato fijo, indefinido, o llámese temporal, por horas o por días, que tenga más de un mes de laborar para la empresa. A partir de ese mes, ya esa persona está sujeta al derecho de aguinaldo. A veces hemos topado también con algunas empresas que se acercan a nosotros y nos dicen, mira, Eric, eh, yo trabajo por horas. Yo trabajo por horas para una empresa y me están diciendo que yo no tengo el derecho del aguinaldo. Bueno, eso es incorrecto. Eso es pasar por encima de una normativa que es clara y que indica que mm, el tipo de contrato, si es fijo, si es indefinido, por horas o por días, ya te hace sujeto, te hace, digamos, te asigna ese derecho a acceder a este aguinaldo. Ya todos sabemos también que el aguinaldo comprende un periodo del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre de este año y también tiene un cumplimiento en función de que debe ser cancelado, debe ser pagado a los colaboradores antes del día 20 del mes de diciembre. Posterior a eso, si algún colaborador no lo ha recibido, pues puede acercarse al ente encargado de regir eso, el Ministerio de Trabajo, para hacer, digamos, la denuncia pertinente. El aguinaldo también tiene una particularidad y es que es un beneficio económico que no depende de si continúo de forma activa trabajando con la empresa o no. Es decir, yo el día de hoy trabajo por una empresa, es 20 de diciembre, me cancelan mi aguinaldo, pero también si yo salí de esa empresa un mes antes, una semana antes, también estoy sujeto al derecho de ese aguinaldo. Que igual, quizás hay mucho desconocimiento por parte de los colaboradores que muchas veces entienden que como fui despedido o como renuncié a la empresa, quizás ese aguinaldo yo no tenga acceso a ese aguinaldo y sí que lo tienen. Lo tienen, de hecho, como un beneficio, ya les digo, por medio de una normativa ya regulada. Entendemos también que el aguinaldo se paga tomando todos los ingresos, mencionábamos, del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre de este año y dividiéndolo entre 12 meses, a eso corresponde ese número 12. Y en función a eso, ese es el monto a pagar de aguinaldo. Sin embargo, Alex, yo no sé si vos has escuchado que quizás muchos colaboradores dicen, mira, yo lo calculé en Excel, yo sumé esto y esto, y ustedes me están pagando menos. Y esto es muy típico, ¿verdad? A veces la interpretación que hace el colaborador a partir de un desconocimiento lleva a ese conflicto al cual es complicado porque a veces los colaboradores piensan que a nivel de empresa se les está omitiendo algún pago cuando no lo es. Y es porque hay consideraciones que hay que tener al momento del cálculo de aguinaldo. Por ejemplo, Alex, el otro día con un cliente que estamos llevándoles una asesoría, me decía, mira, Eric, es que el colaborador me presentó este cálculo de aguinaldo, pero mi sistema o mi Excel o donde llevo el cálculo me está dando este otro. Al final resultó ser que ese colaborador tuvo una serie de incapacidades durante el año y el colaborador justamente estaba sumando esas incapacidades como parte de su salario para el cálculo de aguinaldo. Sin embargo, esto no es correcto. Las incapacidades no forman parte de ese esquema salarial del colaborador, sino que es un subsidio. Es un subsidio porque hay una pausa, hay una pausa
contrato, dado que no estoy pudiendo brindar servicios laborales. Y por ende ese monto no se considera dentro del aguinaldo. Cosa muy diferente sucede, por ejemplo, si tenemos colaboradores con una licencia de maternidad, una licencia de paternidad, que eso sí es considerado como parte de su base salarial y por ende es llevado no solamente al aguinaldo, sino a la cesantía, al preaviso, a distintos, digamos, cálculos y a distintos derechos que tiene el trabajador ya de base. Otro dato importante también que me ha pasado también muchas veces, y vuelvo al mismo ejemplo, Eric, el colaborador tiene este cálculo y me dice que es el correcto, yo tengo este en mi Excel, en mi sistema, y es distinto. Bueno, el sistema también, perdón, el aguinaldo también tiene una particularidad y es que no está sujeto a retenciones de cargas sociales o de impuestos a la renta que muchas veces nos ha pasado. Eric, yo hice este cálculo manual y resulta ser que me está dando 20.000 colones más de lo que realmente me pagaron. Ok, al momento de sentarnos, Alex, con la persona, vemos que se están considerando, por ejemplo, cargas sociales del lado del sistema que utilizan o en el Excel que utilizan, también están relacionando el impuesto de renta cuando eso no es correcto. La única deducción que se puede aplicar al aguinaldo según la normativa viene siendo la parte de pensión alimentaria o alimenticia. Es la única deducción que se puede aplicar, digamos, al aguinaldo de forma directa. Fuera de eso, y si se aplicara alguna deducción, digamos, particular al aguinaldo, no estaría en cumplimiento de la normativa. Ahora, Alex, yo no sé si a usted ha pasado o has escuchado de alguna persona, digamos, que ha entrado en conflicto justamente por esta parte mira, yo hice un cálculo, me dio esto y ahora me están pagando otra cosa. No sé si has escuchado eso o te ha pasado en algún momento. Sí, muchas veces en vez de que sea algo, como decís vos, algo bonito el tema del pago del aguinaldo, más bien se vuelve una quejese aquí, ¿verdad? En el sentido de que la gente no tiene claro. Por eso te iba a decir, entonces, si vamos desgranando esto, todo lo que es salarios, todo lo que es comisión, todo lo que son salarios en especie, te va a sumar al cálculo, ¿verdad? Lo que vos decías, si son licencias de maternidad, paternidad, eso también no se resta. Las incapacidades sí. ¿Qué pasa con las incapacidades de largo plazo tipo INS? Esas restan, suman, ¿verdad? Vamos a ver nuevamente, las incapacidades de un colaborador no tienen una característica o un esquema salarial como tal, sino tiene un esquema, y ese es un concepto que quizás equipos de recursos humanos y sobre todo colaboradores no tienen claro, que es el esquema o el concepto de subsidio. Al ser considerado como un subsidio, no forma parte de la base salarial de un colaborador y por ende no entra o no tiene que ser sumado, digamos, para el cálculo del aguinaldo. Y nuevamente, esto es un tema crítico en las empresas que quizás una de las sugerencias que podríamos hacer es ejecutar un plan de comunicación a los colaboradores en función de estos detalles, porque al final un gran porcentaje de colaboradores lo desconocen y, como le mencionaba, hacen su cálculo por aparte. Luego vienen a tocarnos la puerta de recursos humanos y mira, pero es que ¿por qué no me lo pagan? No, es que, y es un poco complejo, ¿verdad? En ese momento de ofuscación del colaborador explicarle que eso no forma parte de su base para el aguinaldo. Y quizás entra aquí en un tema ya conflictivo, un tema mira, ustedes como empresa no quieren pagarme esto. Claro, se van al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo evidentemente le da la razón a la empresa y al cálculo que ejecuta. Pero si fuéramos capaces como equipo de recursos humanos y de forma proactiva de comunicar que es tomado como base para el aguinaldo, creo que también esto nos ayudaría mucho a limar, digamos, este tipo de asperezas. Otro caso muy, muy típico, Alex, y yo no sé si igual lo habrás escuchado o las personas que nos acompañan hoy lo habrán escuchado, es el famoso pago en especies. ¿Se considera o no se considera en el aguinaldo? Y la respuesta es sí. El tema es cómo lo pagamos.
Es importante considerar que un pago en especies viene siendo, por ejemplo, un pago de que a Eric la empresa le paga el alquiler de su casa de habitación o le entrega un vehículo para su uso o define un monto específico y que se le va a pagar por especies por alguna labor específica dentro de la empresa. Esos pagos en especies están sujetos, los salarios en especies están sujetos también a formar parte del aguinaldo y a formar parte de los otros beneficios que tiene el colaborador. La normativa lo que indica es que si no hay un monto especificado como salario en especies, lo que se hace es que se calcula sobre lo que se entrega, por ejemplo, mencionaba el, el alquiler de la casa de habitación, que la entrega de un vehículo, y se paga sobre el 50% del valor total de ese salario en especies. Ese 50% es el que se lleva como base para el cálculo del aguinaldo. Entonces, puntualmente es si el salario en especies es considerado para el pago de aguinaldo. Y nuevamente, quizás aquí haya un poco de desconocimiento por parte de los colaboradores, por parte de algunas personas relacionadas al proceso y del cálculo del aguinaldo, porque muchas veces no se considera este pago en salario en especies como base para el aguinaldo, y es ahí donde tenemos a colaboradores que van y tocan la puerta al Ministerio de Trabajo y entramos en ese conflicto. Iván, yo no sé si quieres aportar algo en este punto. Quería aprovechar para hacer como una recapitulación de lo que vamos diciendo. Entonces, primero decimos, ¿quién recibe aguinaldo? Básicamente todo el mundo, ¿no es cierto? Si trabajas, recibes aguinaldo. No importa bajo qué esquema, o es menos importante bajo qué esquema. Segundo, ¿quiénes tienen derecho al pues todo? Ahora bien, en el, en, la primera complejidad tiene que ver con qué forma parte del salario base, digamos, y qué cosas es, otras cosas que son elementos no salariales, le hace pensión alimentaria, embargos, subsidios, ayudas, reintegros de transporte. em, y la vez pasada tuvimos una charla, los invito a ver en nuestro website, que hablaba sobre qué cosas son los elementos que van para renta. Y creo que es un poquito para el cálculo de la renta. Y creo que es un poquito la misma idea y me gustaría que exploráramos ahí con los ejemplos que son los más difíciles. Porque es claro que si yo doy una bonificación de 100.000 colones, eso va para la base del aguinaldo. Y es claro que si te doy un reintegro de transporte de 5.000 colones para que pagues tu autobús, contra una factura, pues que eso no forma base del aguinaldo. Pero ¿qué hacemos con esos casos de situaciones donde no es tan claro? Por ejemplo, lo que nos pone aquí Ángela en el chat, que nos pregunta que si se puede rebajar al aguinaldo el monto de salarios escolar que viene en la orden del Poder Judicial de la pensión alimentaria o únicamente el aguinaldo de la pensión. Entonces, ahí, bueno, primero, y creo que lo debimos haber mencionado al comienzo, esto es una charla general y algunos temas particulares toca revisarlos uno por uno o en conjunción con un abogado, etcétera. Pero hablemos en su generalidad sobre los salarios escolares, Erika. Em, ¿Podemos rebajarlos? ¿No? ¿Cómo se trata? Vamos a ver, a nivel de salario escolar, eh, mm, si bien es cierto, es un beneficio que igual tiene cada colaborador, no forma parte, digamos, de la base salarial. Y entendiendo esto, digamos que tiene sus implicaciones, ¿verdad? En función al cálculo, a los diferentes cálculos, no solamente porque eso es una muy buena pregunta, porque muchas veces, bueno, eso se considera también, por ejemplo, si el colaborador sale, se considera para el preaviso, se considera para la cesantía, ¿ok? Y esto no es así. Esto no es así. Nuevamente, todo lo que se lleva al cálculo de aguinaldo tiene que ser considerado como parte de su base salarial. ¿Ok? Evidentemente hay diferentes
aristas que podrían valorarse acá, y es lo que menciona Iván. Quizás sería bueno analizar puntualmente cada uno de esas causísticas que existen, ¿verdad? Pero inicialmente no debería considerarse. Creo que esa respuesta también va para el tema de qué forma la... Es que vean, una de las cosas que creo que ojalá que se lleven de este webinar es que si tenemos muy claro qué cosa es parte del salario base y que no, va a ser muy claro cómo tenemos que hacer el cálculo de aguinaldo, el cálculo de renta, el rebajo de los embargos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a cumplir con una orden de un cobro administrativo, un cobro judicial, todos esos montos hacen referencia pues, a un salario base, ¿no es cierto, Eric? Correcto. Entonces, si un salario escolar forma o no parte del salario base, ¿y qué cosa es un salario escolar, no es cierto? Porque también ahí hay interpretaciones. Nosotros hemos tenido casos súper interesantes de salarios escolares con montos de todo tipo, ¿no es cierto? Porque están los de ley, los de por encima, lo mismo que cuando hablamos del aguinaldo y del sobreaguinaldo, que vamos a hablar después, pero creo que para la mejor respuesta a la pregunta que nos pone Ángela aquí en el chat es, toca decidir primero si forma parte de la base o no. Correcto, correcto. Y en eso es importante también mencionar, ¿verdad? Que hay muchos casos que deben ser tratados de forma muy particular, ¿verdad? Por ejemplo, hemos topado con, con, con esquemas a lo interno, ¿verdad? Que ahora mencionaba Iván también, que forma parte de la base o no. Por ejemplo, hemos conocido de empresas que dicen, mira, las comisiones no las vamos a llevar al aguinaldo. ¿Es correcto o no es correcto? La respuesta puntual es, si no se lleva al aguinaldo, se está pasando por encima de la normativa. La normativa indica que toda comisión, bonificación, horas extras, debe formar parte de esa base salarial y llevarse para el cálculo del aguinaldo. Sin embargo, en muchas empresas, y esto es a modo no solo de Costa Rica, sino fuera de Costa Rica también, llegan a algún tipo de acuerdo con el colaborador y te dicen, bueno, te vamos a pagar una variable, te vamos a pagar una adicional, pero no te lo vamos a llevar al cálculo de aguinaldo. Y ya aquí entra este tema, ¿verdad? De qué es legal y qué no es legal. Porque ya aquí, mira, yo conversé con el trabajador al momento de que lo contraté y dijimos y acordamos que eso no iba a formar parte. Sin embargo, esto es también un riesgo, porque si llevamos esto a la normativa lo que indica es que todo ingreso que forme parte del salario del colaborador que haya sido ofrecido como parte del salario debe estar sujeto y debe ser considerado para el cálculo, por ejemplo, en este caso, del aguinaldo. Viene ahí la parte, Eric, creo, de que cuando nosotros como empresas, y es una de las partes de lo que nosotros siempre recomendamos a las compañías, es que usted puede hacer el acuerdo que usted quiera con el colaborador, lo que quiera. Puede acordar lo que hoy trabaja en Heredia, mañana trabaja en Alajuela. Pero tenga cuidado de que ese acuerdo no vaya en contravención con alguna norma particular que dirige lo contrario. Es decir, si yo hago un acuerdo contigo que no te voy a cobrar impuesto de la renta y que no lo voy a pagar, pero que sí te voy a pagar 1 millón de colones, pues ese acuerdo cuando llegue a tela de juicio, a nadie le va a interesar que hice el acuerdo, ¿no? Y yo te hago un acuerdo. Cuando estamos bien, pues todo bien. El problema es cuando estamos mal y cuando no estamos bien, ¿cómo hacemos para gestionar ese riesgo al final que tiene que gestionar pues, cada compañía? Correcto. Correcto. A mí me gustaría también que conversáramos un poquito, Iván, sobre ¿cómo decirlo? Sugerencias, tips, usos adecuados en el proceso cuando nos entregan el aguinaldo, ¿verdad? Porque esto es muy típico y quizás, nuevamente, hay desinformación, hay malas prácticas por parte de los colaboradores, hay una cultura abocada totalmente a gastar, ¿verdad? Y esto es así. Muchas veces nos pasa, mira, con el aguinaldo, y ahora que nos entra, no, ni nos ha entrado, ya tenemos gastado, ¿verdad? Ya tenemos todo
lo tenemos ya asignado. Me gustaría también que conversáramos un poquito, Iván y Alex, si les parece, sobre buenas prácticas en función del aguinaldo, en qué invertir, en qué no invertir. Me parece que quizás eso sea interesante, igual que como empresas también podamos quizás comenzar a crear esa cultura de un buen uso del aguinaldo como tal. Mira, me das en la yema el gusto, porque pues uno como economista al final se pone a pensar en el origen. Creo que puedes quitar la presentación, Erika, nos quedamos charlando. Creo que em, uno se pone a pensar en el origen histórico del aguinaldo, y el aguinaldo en su originariedad ni siquiera era un pago obligatorio, era un pago voluntario. Es un pago que existe en, en casi todo el año, en casi toda Latinoamérica, y que realmente responde a las ganas o a la necesidad de que las empresas le ofrezcan a sus empleados herramientas de ahorro. No es para pagar deuda y no es para pagar el morral del chiquito, o los útiles del colegio. Ahora, con el pasar de los años, obviamente, se volvió, primero que en un pago obligatorio, entonces en efecto se volvió parte del salario. Y segundo, pues existe la vida y la gente anda viviendo y ocupa vivir, y pues no tiene espacio para dentro de sus finanzas de hacer un poco de cosas que quisiera hacer o que podría hacer. Entonces, nosotros, hay un dicho en economía que dice, la riqueza genera riqueza. Entonces, ojalá podamos en nuestras compañías primero entender que la idea de este pago era, o de este bonificación, me cuesta decir bonificación porque ya es parte intrínseca del salario, ¿no es cierto? Pero digamos que es una bonificación. Está estructurada porque, por ejemplo, en Perú, el aguinaldo se paga a través de una cosa que se llama CTS, que básicamente es un pago mensual. Es como que todos los meses yo te pago 400.000 colones y te agrego el porcentaje que corresponde a aguinaldo y te lo pago y pagando todos los meses. Y no te lo pago en diciembre, sino que te lo voy liquidando todos los meses. Así es en Perú. Eh, una cosa que se llama cuenta de tiempo servido. Y la idea aquí de agruparlo todo a fin de año es para que el empleado pueda tener dos salarios. Este mes tengo dos salarios. El problema yo creo es que lo impusieron en diciembre y la gente dice en diciembre, ahorita hablábamos antes de la época de regalos. Creo que si lo hubieran puesto en mayo, esa plata tendría mejor uso, ¿no? Porque la gente pues se acomoda con su salario y en mayo ese dinero lo puede hacer, lo puede utilizar para unos temas más de desarrollo, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Eh, Vamos a ver, nuevamente, creo que el uso del aguinaldo viene siendo también un aspecto casi que cultural, ¿verdad? Porque estamos bajo un, eh, particularmente hablando de Costa Rica, ¿no? Estamos indicando que normalmente antes de que llegue el aguinaldo ya lo tenemos distribuido, ya sea en cosas que son consideradas buenas inversiones o simplemente en gastos este, eh, particulares. Sí es importante, y te cuento la experiencia que tuve en algún punto en una empresa que trabajé hace muchísimos, muchísimos años. Eh, y esto lo cuento en función de que juntos podamos construir cultura organizacional y también ser, digamos, no solamente ser quienes calculamos y pagamos el aguinaldo, sino también ser esa fuente de conocimiento y esa fuente de cultura, digamos, de buenas prácticas para los colaboradores. Recuerdo una vez que ya de joven, como bien saben, a veces no se hacen buenos cálculos. Ya yo tenía distribuido totalmente el aguinaldo. Sin embargo, de parte de Recursos Humanos, recibí un documento que mencionaba eh, cosas, opciones de inversión inteligente, y le llamaban así. Haga una inversión inteligente con su aguinaldo. Felicidad, ya te lo depositamos. Y eso a mí me impactó muchísimo. Eso ya te digo, eso fue hace
no sé, más de 10 años. A mí me llamó mucho la atención porque como colaborador no estamos acostumbrados a este tipo de asesoría activa, le digo yo, por parte de recursos humanos. Y esto creo que es una buena sugerencia para las personas que nos acompañan el día de hoy, que forman parte del equipo de recursos humanos. Sería interesante analizar la opción de crear alguna especie también de sugerencias de inversión inteligente. Hay mucho ahora en Internet también para que podamos indagar un poco y poderles dar a conocer a los colaboradores. Vean, una forma inteligente de invertir su aguinaldo es esto, esto, esto y esto. Y que el colaborador entienda que nosotros como empresa, nosotros desde recursos humanos, nos interesamos por el bienestar, no solamente de que nos generen beneficios para la empresa a partir de sus labores, sino también nos interesa que ellos de forma integral utilicen bien los recursos que con todo el esfuerzo pues van recogiendo. Eso por ese lado que quería que no se me escapara comentárselos. Perdón, y aprovecho, Iván, nada más, porque hay un par de comentarios que me parecen interesantes. Marisela Rojas comenta, a la hora de hacer el cálculo del aguinaldo con respecto a la incapacidad que tuvo el trabajador, se debe rebajar el monto exacto, ya sean días, semanas o meses, de acuerdo a las incapacidades de este. Y es totalmente correcto. Lo que mencionábamos, las incapacidades no forman parte de la base del cálculo de aguinaldo. Y menciona también Donovan Ruiz, el tiempo máximo para el pago de aguinaldo por pensión alimentaria es el mismo pago del aguinaldo regular o a más tardar el 20 de diciembre o por ser aguinaldo de pensión alimentaria tiene otro tipo de tratamiento. Bueno, Donovan, realmente bajo un estándar se considera que el 20 de diciembre debería ser la fecha indicada. Sin embargo, la normativa lo que indica es que hay tiempo hasta el 21. ¿Ok? Sin embargo, nuevamente, bajo un estándar y ya ¿cómo decirlo? Por cultura quizás, por ponerle un nombre, se entiende que todos los aguinaldos deben ser depositados eh, al 20 de diciembre. Muchas veces sucede que a nivel de la pensión alimentaria, pues ya sea que el patrono se atrase con el pago del aguinaldo para mi persona y al 20 yo no tengo todavía ese aguinaldo y por ende no puedo hacer el depósito. También por eso es que se ha planteado la opción de que sea para el 21 de diciembre como fecha máxima del depósito de aguinaldo por pensión alimentaria. Súper. O sea, el 21, pero hagámoslo mejor el 20 porque puede ser que el banco ruletee la plata un día. Tal cual, tal cual. No sé si alguien más tiene alguna consulta o alguna situación que se le haya presentado que quizás sea importante y sea interesante también que lo podamos comentar por acá. Igual les sugerimos y abrimos el canal del chat para que nos coloquen por ahí sus consultas o situaciones que han experimentado. A mí me pasa, o me ha pasado, ¿verdad? Particularmente que me ha tocado entrar, Iván, y yo no sé si a ustedes les ha pasado también, entrar en este proceso de escucha entre equipos de recursos humanos y colaboradores por algún tipo de conflicto relacionado al aguinaldo, ¿verdad? Nuevamente, y esto entendiendo que al existir el desconocimiento en qué forma parte de la base o no forma parte, eh, eh, entramos en ese conflicto de quién tiene la razón. Y eso es complicado porque esto desgasta no solamente la relación laboral del colaborador particular, sino también la confianza en la empresa. Y por eso es que estos tips que mencionaba también ahora Iván, y la sugerencia que les hago en función de ofrezcámosles a nuestros colaboradores una sugerencia de uso de aguinaldo se vuelve tan relevante. También el otro esquema que les mencionaba, ofrezcámosles a los colaboradores un desglose entendible de qué forma parte y qué no forma parte del aguinaldo en función de lo que estás ganando. Por ejemplo, tenemos varias empresas en las cuales tienen un esquema de comisiones, tienen un esquema de un variable adicional y ellos de forma proactiva lo que han hecho es decir, bueno, ya se acerca la fecha del aguinaldo, ¿ok? Y consideraciones importantes. Las comisiones, las horas extras, estas variables van a formar parte de tu aguinaldo. Y hemos notado y yo he evidenciado que el porcentaje de conflictos relacionados al cálculo no entendible del aguinaldo ha disminuido
casi que a cero, para no decir cero, casi que a cero, porque los colaboradores tienen claridad. Vamos, el aguinaldo, Iván, Alex, es una fórmula muy sencilla. Considerando todos los ingresos, los dividimos entre 12, ese debería ser mi aguinaldo. El problema es que cuando no hay entendimiento y cuando está sujeto a la interpretación que haga el colaborador o a la interpretación que haga el propio equipo de recursos humanos, puede generar pues, este tipo de conflictos. No sé si te ha pasado, Iván o Alex, alguna situación relacionada a este cálculo. Yo, Este, yo, yo creo que regresando un poquito a lo que hablábamos al inicio del webinar, si las compañías no entendemos bien, los patronos, no entendemos bien qué cosa forma parte de la base y qué no forma parte de la base, eh, vamos a tener muy complicado el ejercicio de todos estos cálculos. Renta, caja, aguinaldo, etcétera. La cosa con el aguinaldo es que el colaborador ya tiene esa plata comprometida. Entonces, en su cabeza, se bajó una aplicación o yo qué sé, y él hizo su proyección que va a recibir 1 millón de colones o lo que sea, medio millón de colones. Y entonces tú vienes y le dices, vea, le va a pagar 400. No, pero ¿por qué 400? Si yo sumé y me dio 500 y no sé qué. Entonces, es una situación que inclusive si yo tengo la razón como patrón, ¿no? Y hice mi cálculo bien, salgo perdiendo porque el empleado está... no, Ivania, no se cuenta para aguinaldo los subsidios. Eh, entonces, si uno no tiene muy claro, por ejemplo, cogiendo el ejemplo de que nos pone Ivania aquí en el chat, que un subsidio no forma parte de la base, porque tuvimos un caso inclusive donde el empleado quería que le reconozcan aguinaldo, no solo por los subsidios que el patrono le había entregado al empleado, sino por los subsidios que le había pagado la caja. Que eso ni siquiera pasa por las manos de la empresa no controla esos ingresos, pero pues el empleado pone en su tablita y le sale, y el empleado no tiene la culpa, porque el empleado pues no tiene por qué saber de ley laboral o de los incisos o de no sé qué, el código laboral es del inciso 13 que habla sobre qué cosa es parte de la base o no. Yo tuve un caso, ahí sí estamos compartiendo casos, yo tuve un caso de comisionistas, que los comisionistas no reciben aguinaldo porque son comisiones que incurren en gastos, de facturaciones, etcétera, etcétera. Y entonces no hay claridad. Y eso es un poquito lo que hablábamos, o lo que creo a lo que te referías, Eric, que nosotros tenemos que poder explicarle todos los meses, no el 19 de diciembre, digamos, o el 6 de diciembre, si vamos a pagar la primera semana. No el 6 de diciembre. Yo tengo que todos los días, cada vez que le entrego un dinero a mi empleado, decirle, vea, acá está 100, pero 80 son así, 20 son así. Y estos 20 sí aplican y estos 80 no aplican. Porque entre más claro sea yo a lo largo del año, pues cuando llegue no hay sorpresas al final del año, ¿no? No te levanta la gente y dice, hey, pero no. Claro, si no te lo conté para la renta, pues no te lo voy a contar para el aguinaldo, porque si el reintegro no te lo puse para renta, no va para la base imponible del aguinaldo, por decir una cosa. Eh, y, y entonces, por ejemplo, nosotros en nuestro software que saca los comprobantes de pago directamente del aplicativo, le recomendamos al cliente, no, separe los conceptos, no mezcle, porque a veces es fácil decir, no, él gana 400 incluido reintegro. No, señora, ¿cuánto de nómina y cuánto de reintegro? ¿Cuánto de planilla base y cuánto de auxilio de transporte? Porque si no nos enredamos. Totalmente. Hay un tema que es bien interesante también y que algunas empresas ya lo han implementado, y es justamente la parte de llevar la provisión, no solamente de aguinaldos, hablemos también la provisión, por ejemplo, de la cesantía, del preaviso, de vacaciones. Nosotros como empresa, Henson, tenemos la capacidad de llevar ese tipo de provisiones. Y lo menciono porque el otro día conversaba con una amistad y me decía, Eric, mira, yo tengo que pasarle al equipo de presupuesto eh, al, al 15, si no mal recuerdo, el 15 de noviembre, cuánto es lo que vamos a calcular o lo que se va a pagar en función del aguinaldo. Eso a veces es complicado, porque si bien es cierto,
tenemos un aproximado, pero también hay que considerar el pago del 30 de noviembre y no hemos pagado todavía el 30 de noviembre. Y eso se resuelve justamente con la capacidad que tienen las plataformas tecnológicas como Genso para poder llevar esa provisión del aguinaldo. Por ende, aquí es donde el Excel en alguna medida, digamos, nos deja un poco sin esa posibilidad, ¿verdad? Y que las plataformas tecnológicas vienen justamente a cubrir pues este tipo de necesidad de información. Todas las provisiones, y ahora que mencionaba Iván, qué importante que en cada nómina el colaborador, recursos humanos, gerencia, presupuesto, conozcan cuánto de lo que se está pagando por nómina se va a provisionar o va al cálculo del aguinaldo y diferentes conceptos, es esencial. Nosotros como empresa tenemos esa posibilidad y nos encantaría si en algún punto ustedes creen que genera interés y genera utilidad para ustedes, pues quizás podamos concretar algún tipo de visita o de reunión para poder explicar y para poder mostrar la utilidad de esto. Y no solamente en Henson, sabemos que hay otras plataformas que lo hacen, incluso ustedes en Excel podrían hacerlo. Sin embargo, las plataformas tecnológicas justamente vienen a cubrir esa necesidad, automatizar el proceso. ¿Para qué? Para que al mes, no sé, de junio, sepamos desde ya, por ejemplo, cuál es la correspondencia de lo pagado en relación a lo que debo pagar el aguinaldo, en caso de que Eric salga de la empresa, o de la cesantía, o del preaviso, enfocándonos el día de hoy en aguinaldo, pero igual aplica para diferentes conceptos. Y eso en Henson, evidentemente, nosotros lo tenemos para el apoyo de los equipos de recursos humanos. Yo quiero decir algo ahí nada más con respecto al tema de Excel. Si decimos que la complejidad del cálculo del aguinaldo y de la renta, etcétera, nace a partir de que existen conceptos que son base salarial y conceptos que no son base salarial, es ahí donde el Excel falla, porque le es muy complejo en el Excel llevar, el Excel lleva bien una planilla, tú puedes decir 400,000 pesos, multiplícalo por 10.67 y ahí está tu reducción de la caja, y pues a la caja tú le reportas el salario bruto, entonces él solito te dice cuánto tienes que pagar a caja y listo. El problema está cuando el manejo de novedades en Excel o de incidencias es muy complejo, porque el Excel está construido como una hoja de datos, una sábana de datos, y no tienes cómo llevar las novedades o las incidencias de cada colaborador. Ahí es donde se producen los errores. Cuando yo tengo que hacer afectaciones en las incidencias, ya sea afectaciones salariales o no salariales, y ya el Excel no sabe qué cosa es salarial, qué cosa es no salarial, entonces lleva unos valores brutos que cuando se hace el cálculo, porque tenemos que hacer solo los valores brutos, cuando se hace el cálculo del aguinaldo voy a llevar en los valores brutos, es posible que vaya a llevar elementos salariales y no salariales. Y el problema no se presenta solo el primer año, sino que cuando ya voy con un empleado 2 o 3 años es muy difícil quebrar una costumbre que el empleado dice, no, pero a mí siempre me han pagado por los salariales y por los no salariales. Los reintegros de transporte siempre me los consideraron para el aguinaldo. Entonces se vuelve todo un problema que luego es mucho más costoso de corregir que llevar estos conceptos pues, por separados en unas herramientas dedicadas para esto. Pero bueno, no sé si queda alguna pregunta más que quieran dejar aquí en el chat. O bien ahí tienen todas les vamos a dejar en el chat nuestros canales de comunicación y pues agradecerles mucho por la participación, por el espacio, por ayudarnos ahí con las preguntas y ojalá que todos tengamos un cálculo de aguinaldo rápido, exitoso y sin mucha queja.